Bueno, es importante que nos mantengamos firmes y progresemos. Dios no nos llama a quedarnos donde estamos solamente, a quedarnos como asistentes de la iglesia, sino a crecer en nuestro conocimiento de Él cada día. Amén. Dios les bendiga, iglesia amada. Pueden tomar asiento. Qué bendición. Hoy es un día especial porque hoy tenemos un tiempo para honrar a aquellos que sirven al Señor en un ministerio. Nuestra iglesia es una iglesia que amamos al Señor, es una iglesia imperfecta, pero es una iglesia sana que ama a Dios. Tenemos un Dios que no falla y un Dios con el cual podemos ponernos a cuentas, arreglar nuestras vidas cuando hemos fallado, pedirle perdón y encarrilarnos y meternos en el carril de su voluntad y seguir adelante. Por la gracia de Dios tenemos una iglesia sana y eso es algo que hay que valorar mucho. Y es una iglesia sana porque hay integridad, porque es una iglesia que busca amar a la gente y respetarla, y creo que eso, y que valoramos la sana doctrina, y creo que es algo que debemos siempre mantener, luchar por eso, unirnos en predicar a Cristo, en invitar a otros a que conozcan a Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de mantenernos firmes y continuar progresando. Quiero predicar de un versículo de la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, especialmente dedicado a todos ustedes que hacen posible lo que Dios hace en esta iglesia, porque esta iglesia es un trabajo de equipo, es un esfuerzo de cada uno de nosotros que amamos al Señor, que le servimos, que servimos en un ministerio, que damos periódicamente para sostener los gastos de la iglesia, que oramos por los que no conocen al Señor, que invitamos a otros, que cuando vemos a alguien desanimado podemos acercarnos y darles una palabra de aliento, de bendición para edificar sus vidas. Bueno, es importante que nos mantengamos firmes y progresemos. Dios no nos llama a quedarnos donde estamos solamente, a quedarnos como asistentes de la iglesia, sino a crecer en nuestro conocimiento de Él cada día. Dice la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto, les dice: por tanto, mis hermanos, por lo tanto, mis queridos hermanos, los hermanos que amo, que son queridos, que son valorados para mí. Creo que eso podemos ponerlo en nuestras propias palabras, en nuestra propia boca para con ustedes y unos para con otros en esta iglesia. Dice: manténganse, habla de la necesidad de mantener cierta actitud en nuestras vidas, manténganse firmes. Así como cuando hay un barco que cuando no tiene un ancla va a la deriva, sobre todo si el motor está descompuesto o es llevado de un lugar al otro por el viento o por la fuerza del mar o las olas de un lugar al otro. La Biblia nos habla en Santiago y también en el libro de Efesios de la necesidad de ser firmes y no ser llevados de un lado para el otro por las olas cuando no tenemos una fe firme. Pero cuando hay un barco que está anclado, se mantiene en su lugar porque esa ancla firme es una ancla que le sostiene en ese lugar para no ser llevado a la deriva, para que no se aleje del lugar donde debe estar. Y esa ancla en nuestras vidas es Jesucristo y es nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo. Dice la Biblia que nos mantengamos firmes e inconmovibles sin movernos del lugar, progresando siempre. El progreso implica que mejoras en tu vida, que eres perfeccionado, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a desglosar este versículo, pero vamos primero a ver uno por uno sus partes. En primer lugar, el corazón de este pasaje es la necesidad de mantenernos firmes progresando en la obra del Señor. Dice que nos mantengamos firmes e inconmovibles. Hermanos en Cristo, la vida cristiana, la vida en general, es una vida donde sufrimos, donde hay dificultades. Desde que un bebé nace llorando al salir del vientre de su madre, al estar en un nuevo ambiente que no está acostumbrado. Ese bebé llora, inmediatamente empieza a experimentar necesidad de leche, de nutrición. Ese bebé cuando no duerme llora, cuando va al baño necesita que lo atiendan, que lo limpien. Ese bebé nace con necesidades. Todos nosotros tenemos necesidades y las primarias son las físicas, ¿no? Cuando nacemos. Pero hay necesidades también de amor, necesidades de entender quiénes somos, de propósito, de identidad. Y en esta vida sufrimos al relacionarnos con otras personas
porque tendemos a ser egoístas, tendemos a ser orgullosos, nos lastiman otros, nosotros lastimamos, nuestros propios padres en un momento de impaciencia nos regañan y nuestro corazón va creciendo en este mundo con heridas, con dificultades. El que no trabaja, que no coma. Si no trabajamos, no tenemos para pagar nuestra comida, para pagar el lugar donde vivimos. Y hay dificultades, hay dolor, te caes, te raspas, te sangras, lloras, te lastiman otros. Y Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. La Biblia nos dice que como seres humanos fuimos creados por Dios y tenemos su imagen, fuimos creados con la capacidad de tomar decisiones, de razonar, de relacionarnos. Y cuando uno va al libro de Génesis en la Biblia, podemos ver que Dios pidió al hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, donde el hombre quiere independizarse de Dios y decir: yo hago las cosas a mi manera, yo soy el juez que tengo el criterio de saber lo que me conviene y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo. Yo no te necesito, Dios, yo te sustituyo en mi vida, a pesar de que tú me diste la vida y sin ti no existiría. Yo quiero hacer la vida como se me da la gana. Y la Biblia dice que el ser humano pecó y fue expulsado de la presencia de Dios y no tenía acceso al árbol de la vida. Así lo presenta Génesis. Y Dios dice que si el hombre se hubiera quedado en ese jardín, hubiera estirado sus manos, tomado el árbol de la vida y habría vivido para siempre, mostrando que el árbol de la vida representa la presencia de Dios, en la cual existe eternidad, porque Él es el dador de la vida. Hay 3 sustantivos que enfatiza el apóstol Juan acerca de Jesús y de Dios. Dice que Dios es amor, que Dios es vida y que Dios es luz. Nosotros necesitamos en nuestra vida amor, necesitamos luz porque si no andamos perdidos en la oscuridad, y necesitamos vida porque todos vamos a morir. Y esa vida se encuentra en Cristo. Ese árbol de la vida, el ser humano fue expulsado de la presencia de Dios y se quedó en una condición de muerte física y de muerte espiritual. Dice Romanos 3:23 que todos pecamos y estamos destituidos, separados, dejados fuera de la presencia gloriosa de Dios. Y dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Jesús se encuentra esa vida que nosotros necesitamos. Por eso dice: manténganse firmes, porque va a haber desánimos en la vida cristiana, porque sufrimos, porque la vida duele, porque otros te traicionan, porque batallamos hasta con nosotros mismos, que a veces ni nosotros mismos nos aguantamos de las decisiones tontas que tomamos muchas veces alejadas de Dios, o en nuestra imprudencia o en nuestras carencias de carácter. Estamos desanimados a veces, enfrentamos tentaciones, el deseo de pecar. El dominio propio es decir que no cuando quieres decir que sí. Es dominio propio y es un fruto del Espíritu Santo. Enfrentamos malos ejemplos que nos desaniman, inclusive de líderes de la iglesia. Enfrentamos luchas, enfrentamos dudas de si vamos a poder seguir adelante, dudas con nuestra fe, porque somos seres humanos complejos, necesitados, que vemos oscuramente como por espejo. Dice Pablo que el conocimiento que tenemos es limitado y es incompleto, y enfrentamos dudas, falta de fe. Pero en medio de eso tenemos un Dios que nos ama, que nos conoce, que Él conoce tu corazón, Él sabe tus luchas, Él conoce tus dudas. Y tú puedes ser sincero con Dios y decirle: Dios, me siento necesitado de tu dirección, me siento confundido, entiendo que hay preguntas que no puedo contestar. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste esto otro? ¿Por qué, Señor, permites que exista esto o exista lo otro? ¿Por qué no te revelas de esta forma o de esta otra? Podemos ser sinceros con Dios y decirle cómo nos sentimos. La palabra de Dios es poderosa, tiene poder para guiarnos a la verdad, para corregir la mentira y el error, para fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma. Y podemos acercarnos a Dios y a su palabra y ser fortalecidos, y debemos hacerlo periódicamente como hijos de Dios. Por eso dice Pedro que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcamos. Este pasaje es un pasaje largo, pero hablando de la firmeza, lo compartí a última hora, lo quise meterlo, iba a leer en mi Biblia, pero dije no lo voy a poner en pantalla. Este pasaje es un pasaje donde Pablo
le escribe a Timoteo su última carta antes de morir Pablo. Es una carta hermosa donde le dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, por lo demás me está preparada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En ese pasaje dice Pablo que es una lucha la vida cristiana, que es una carrera de disciplina viendo a Cristo. Y hay 3 trabajos o 3 disciplinas que enumera Pablo, que muestran lo que es la vida cristiana, y por eso dice en 1 Corintios 15:58, manténganse firmes e inconmovibles, porque no es fácil. Mira lo que dice. Dice: hijo mío, está su última carta, va a morir Pablo, va a ser decapitado, le van a cortar su cabeza por el emperador romano César Nerón. Por cierto, el primero, que significa 666 en Apocalipsis 13, es en honor a César Nerón. Dice: hijo mío, aprópiate de la fuerza que Jesucristo da por su amor. Hermano, yo no sé cómo llegaste tú aquí hoy. No sé si las últimas semanas has venido arrastrando la vida cristiana, batallando con circunstancias difíciles, pero quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola, que Dios te ama, y que este es un llamado a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Aprópiate de la fuerza que Jesucristo da por su amor. Quiero que sepas que hay fortaleza en Jesucristo. No sé lo que estás enfrentando, pero no estás sola, no estás sola, no estás solo. Aprópiate de la fortaleza que Jesucristo da por su amor. Lo que me has oído decir en presencia de muchos, enséñalo a creyentes de confianza, que a su vez lo puedan enseñar también a otros. Iglesia, esta es Iglesia Vida. Iglesia Vida no es solo cantar un poquito, llenar nuestro corazón de alegría de saber que Dios nos ama, sino es un mensaje que tenemos que compartir con gente que lo necesita. ¿Ya te fijaste cómo está el mundo afuera? La desesperanza que hay sin Dios allá afuera. La palabra de Dios nos muestra que hemos recibido un mensaje que da esperanza, que da vida. Y no es solamente un lavado de cerebro de un mensaje positivo que a alguien se le ocurrió. Dice Pedro: no les hemos dado a conocer la venida del Señor Jesucristo como siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque vieron el poder de Jesús, porque le vieron sanar a un ciego, tomar la mano de una persona paralítica de nacimiento y poder caminar, porque le vieron sanar leprosos, porque le vieron en su poder, porque le vieron muerto y le vieron resucitado. Por eso dice Pedro: no les hemos dado un invento, no les estamos inventando una historia ficticia, sino una historia de un Jesús que realmente vimos su poder y su gloria. Y dice aquí: enséñalo a creyentes. Eso es lo que hacemos. No estamos dando un show de enseñanza, estamos siendo formados al carácter de Cristo como iglesia, y tenemos una responsabilidad de amor, de invitar, de compartir la fe con otros. Y dice: soporta los sufrimientos. Le dijo Pablo a Timoteo que como cristianos no vamos a sufrir. Le dijo que siempre no vamos a pasar escasez, que no va a haber momentos en que el dinero nos falta, que no va a haber momentos en que vamos a tener que luchar, en que nos vamos a sentir desanimados. No, le dice: soporta los sufrimientos. Y por supuesto, los sufrimientos que conllevaba servir. Y quizá a veces es difícil, porque dices: me voy a perder el mensaje y voy a tener que estar cambiando pañales de bebitos arriba. A lo mejor te toca incomodarte en alguna situación, en relacionarte con alguien, y dices: yo no estoy para estas cosas, ¿para qué sirvo? A veces pensamos que servir a Dios es color de rosa, y a la más mínima muestra de desánimo, de un problema, queremos tirar la toalla, cuando no se compara a Pablo, apedreado, desfigurado, sangrado, que lo dejaron por muerto. ¿Y qué dijo Pablo? No, ya no voy a seguir a Dios porque la gente te critica, porque es difícil, porque uno tiene que apartar el tiempo. No, Pablo se regresó y dice que animó el ánimo de los discípulos y les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí vemos, dice, que soporta los sufrimientos junto con nosotros como buen soldado de Jesucristo. No te enredes en los asuntos de esta vida. Muchos de ustedes se enredan en el pecado, en los asuntos de esta vida.
Y dice que seamos como un buen soldado. Un soldado necesita disciplina, necesita fidelidad a su general. Nuestro general es Cristo. Y necesitamos la disciplina de caminar de su mano, de decirle no al pecado, de buscar sus órdenes de nuestro general. No te enredes en los asuntos de esta vida, porque ello no agradaría al que te tomó por soldado. De la misma manera, el atleta. Habla de, primero, un soldado. Después habla de un atleta. El atleta obedece las reglas del deporte si no quiere ser descalificado y perder el premio. También el agricultor trabaja duro para recibir primero parte de la cosecha. ¿Usted cree que el agricultor siembra y ya al día siguiente aparece la cosecha? Es un trabajo tener que sembrar la semilla. Entonces vemos aquí un soldado, un atleta, un agricultor. Porque las tres son figuras de personas que requieren perseverancia, ¿verdad? Aquí éramos 40 personas, ahora somos 450 y a veces hasta 500, gloria a Dios. Eso es la cosecha que comenzaron 40 personas con fidelidad para el Señor. Amén. Ahora, yo no estoy contento solo con 450. Dios, si es la voluntad del Señor, Dios puede ayudarnos a alcanzar a muchas más personas para Cristo, porque se trata de la vida de la gente que es transformada por Jesús. Y si Dios nos ha puesto aquí, no vamos a ser conformistas. Hay que trabajar para Dios. Mira, dice 1 Corintios 15:58, por lo tanto, así que, Pablo está apelando a algo que acaba de decir. ¿De qué? O sea, dice, por lo que les dije y les he ido diciendo, les pido que sean inconmovibles y firmes, progresando siempre en la obra del Señor. Así que, bueno, ¿de qué está hablando el capítulo? Bueno, en el capítulo 15, Pablo les recuerda el evangelio, las buenas noticias que les predicó, que ellos recibieron, y les dice que mediante ese evangelio o esas buenas noticias son salvos. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Dijimos al inicio que todos estamos separados de Dios por nuestro pecado, condenados a la eternidad sin Dios, y que la vida eterna, el árbol de la vida, se encuentra solamente en Dios y en su obra en Jesucristo. Y por eso en el libro de Apocalipsis la Biblia comienza con Génesis, que significa principio, y termina con el último libro, Apocalipsis, que significa una revelación, algo que estaba velado y que Dios revela. Y lo que vemos al final es el árbol de la vida, del cual el hombre fue expulsado en Génesis, que sus hojas son para la sanidad de las naciones, y esa vida eterna se encuentra en el Cordero que fue inmolado, que derramó su sangre, que venció, que no solamente es el Cordero inocente que fue muerto por nosotros, sino también es el león de la tribu de Judá que ha vencido. El libro de Apocalipsis. Y aquí vemos que mediante esas buenas noticias somos salvos. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo Jesús murió por tu pecado y por el mío. Así que los días que tú digas, es que me siento que no soy nada, me siento que he fallado, me siento que no tengo fuerza para seguir adelante, ¿de qué sirve? No valgo, metí la pata, la regué. Recuerda que Jesús derramó su sangre por ti. Cuando dudes del amor de Dios, recuerda que Dios muestra su amor por ti en que, siendo aún pecador y pecadora, Cristo dio su vida por ti. Dice que Cristo murió, fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Nadie ha hecho eso en la historia de la humanidad. Jesús cambió el mundo. Estamos en el año 2024 después de ese Jesús de Nazaret que resucitó. Y dice que se apareció a Cefas, al apóstol Pedro, luego a los 12, después a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales vive todavía. Pablo era un incrédulo. Pablo no creía que el mensaje de este Nuevo Testamento de Jesús, que apenas iba a ser escrito, y él iba a escribir 13 cartas, él no creía que el mensaje del Evangelio de Jesús era cierto. Él pensaba que era mentira, que era una secta falsa del judaísmo. Y tuvo un encuentro con Jesús cuando iba a arremeter contra los cristianos y llevarlos a la cárcel, y le dijo Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se tuvo que humillar y tuvo que meterse a las Escrituras y ver que Jesús era ese Mesías de Dios prometido en las Escrituras por los profetas. Y dice, se apareció a más de 500 y viven la mayoría aún. Puedes entrevistar los que vieron a Jesús resucitado después de estar crucificado por los romanos, una sentencia imposible de sobrevivir.
murió, pero 500 personas lo vieron vivo, la mayoría de los cuales vive todavía. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo se me apareció a mí. ¿De qué está hablando Pablo? Que había gente en los Corintios que dudaba sobre la vida después de la muerte. Hay gente en nuestros tiempos que dice, no, es que la muerte es todo, ahí se acaba todo, te mueres y se acabó todo. Me acuerdo que hace tiempo fui a consultar a un vendedor de seguros para ver si estábamos bien en pensar en el retiro cuando estábamos grandes. Y le consulté, y al platicar con él empecé a darme cuenta que necesitaba de Dios. Le empecé a compartir de Jesús, un señor ya como de 68 años de edad, con una vida bien vivida. Y cuando le empecé a compartir de Jesús y le dije de que hay una vida después de la muerte, él dijo, a mí me consta. Dice, porque yo soy piloto aviador, tuve mi licencia de piloto. Dice, y en una ocasión caí con un infarto, perdí mi vida en ese lugar, me llevaron rápido al hospital, perdí mi vida, morí clínicamente. Dice, yo podía ver a mi esposa llorando en ese lugar y me pude ver desde arriba con lo que estaba pasando, y empezó a describirme una experiencia que tuvo de la vida después de la muerte este señor. Y cuando yo le empecé a hablar de Jesús y que Dios nos ama, sentí la atmósfera, sentí como algo muy especial, espiritual que estaba pasando. Sentí que Dios me envió a hablar a él de esto para que él supiera de Cristo. Y hay testimonios de personas que hablan de la vida después de la muerte, y por eso hay gente que como no, dicen es que nadie ha regresado. No, sí hay algunos que han regresado, que han estado clínicamente muertos por algunos minutos. Y algunos en Corinto decían, es que ¿cómo no hay resurrección? Aquí se acaba todo, como creían los saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección. Aquí se acaba todo, decían estos griegos. Y Pablo les dice, ¿cómo es posible que hay algunos dentro de la iglesia de Corinto que crean que te mueres y se acaba todo? Si no hubiera resurrección de entre los muertos, entonces Cristo tampoco hubiera resucitado. Y si Cristo no resucitó, dice, entonces nuestra fe y nuestra predicación es en vano, de nada sirve. Aún estamos en nuestros pecados. Y dice, y somos hallados falsos testigos, porque estamos diciendo que vimos al Jesús resucitado cuando es una mentira. Y dice, y si así fuera, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, dice Pablo. Así de serio se la toma Pablo, mostrándonos que el cristianismo no solo sentí bonito, ay sí, es que te alienta porque te dan buenas emociones, algunos dicen hasta buenas vibras, no, es una historia real de un Jesús que vino a esta tierra hace 2000 años, que hizo sanidades que nadie jamás hizo, que cumplió profecías escritas de él cientos de años antes, y que transformó el mundo e impactó el mundo como nadie jamás en la historia de la humanidad, como ningún imperio, como ningún general, como ningún sabio ha impactado la historia de la humanidad. Y hoy hay 2.5 billones de personas en el planeta Tierra que de alguna manera tienen cierto respeto por Jesús. Muchos de ellos han sido salvos, otros solo tienen la religión cristiana. Pero el mundo necesita de Dios. Y dijo, por último, como uno nacido fuera de tiempo se me apareció a mí. Yo ni creía en ese Jesús, dice Pablo. Luego más adelante dice, pero Cristo, aunque algunos digan que no hay vida después de la muerte, si Cristo no hubiera resucitado seríamos dignos de lástima, dice el verso 19. Pero el verso 20 dice, pero Cristo sí resucitó. No somos dignos de lástima, ni somos falsos testigos. Lo que les estamos diciendo es la verdad. Dice, Cristo sí resucitó, y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día, en las primicias, así como en la cosecha, en la garantía que viene una cosecha de personas resucitadas, porque están en Jesús, quien tiene las llaves de la vida, y él tiene el árbol de la vida del cual el hombre fue expulsado en el huerto del Edén. La muerte entró en este mundo por lo que un hombre hizo, pero gracias a lo que este hombre hizo, habrá resurrección de los muertos, dice Pablo. Y luego en el verso 54 dice, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, este cuerpo que se pudre, que se hace gusanos, que todos vamos a morir unos antes que otros, a menos que Cristo venga en esta época de nuestras vidas, y que la iglesia debe esperar esa venida. Dice, cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido derrotada por la victoria.
Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy claro. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ahí entra nuestro versículo de hoy. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? En base a todo esto, se lo voy a resumir. Por lo tanto, así que, mis queridos hermanos, entonces, mis queridos hermanos, así que, por lo tanto, ¿de qué habla? En base a la verdad del Evangelio, en base a la verdad de las buenas noticias de la resurrección de Cristo, de la derrota de la muerte y de la seguridad de la victoria de Cristo y de sus hijos que están en Jesús. Por lo tanto, hermanos, en base a esto, manténganse firmes e inconmovibles, porque no hemos creído un mensaje que te lavaron el cerebro, sino un mensaje donde Dios te lavó tu corazón y te dio vida nueva. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a verlo rápidamente. Número 1, es una exhortación en base a la victoria de Cristo, a la seguridad de la resurrección, a la seguridad del mensaje que hemos creído, iglesia, que nos mantengamos firmes e inconmovibles. La palabra griega describe algo que es incapaz de ser movido o sacudido. ¿Te acuerdas cuando le dice Jesús a Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como el trigo? ¿Te acuerdas? Pero yo he rogado que tu fe no falte. A veces algunos son zarandeados, son movidos, a veces por inmadureces. Ya no quiero ir a la iglesia porque la hermana no me saludó. Ya, vas a la iglesia a ver al hermano, vas a ver a Cristo y vas a llenarte de su palabra. Incapaz de ser movido o sacudido. Es un llamado a permanecer firme en tu fe y convicciones cristianas. Manténgase firmes e inconmovibles. Quiero rápidamente mostrarles este pasaje que Pablo habla de algunos que pueden ser movidos para allá y para acá, pero habla de que la iglesia, Dios pone maestros y pastores. Dice, su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado. ¿Sabías que Dios quiere capacitarte? ¿Sabías que Dios te ha dado dones para servirle? ¿Sabías que hay cosas únicas que tú tienes en tu personalidad, en tu experiencia pasada, y dones que el Espíritu Santo te ha dado si eres hijo de Dios, que Dios te ha dado para que le sirvas? ¿Sabías tú que servir a Dios no sucede al encerrarte en tu cuarto y en tu closet y decir, Señor, aquí me tienes, aquí te sirvo en este closet solito? Sino que el servir a Dios significa servir a la gente de afuera y servir a la iglesia. ¿Sabías tú que el propósito de los dones de Dios es edificar a otros y que tú ayudes a que otros sigan adelante y caminen a los planes de Dios? Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir ¿a quiénes? A los demás. Pregúntate, ¿qué tanto sirvo yo a los demás? Algunos de ustedes tienen ministerios y sirven en distintas maneras, pero si del 1 al 10, ¿qué calificación te pones en qué tanto sirves a los demás? No, pues yo aquí vengo a la iglesia. Sí, pero ¿qué tanto sirves a los demás? ¿Has descubierto tu don? ¿Sabías tú que cuando descubres tu don y lo usas para Dios eres feliz? ¿Sabías eso? De esta manera dice, bueno, servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. El cuerpo de Cristo es una metáfora para hablar de la iglesia. El cuerpo de Cristo se refiere a que Cristo obra y actúa y abraza al necesitado y extiende la mano al que necesita levantarse de su pecado, de su depresión, de su desesperación, y le dice, ven, la mano de Cristo, los pies de Cristo que van a llevar el evangelio. ¿Sabes quiénes son de acuerdo a la Biblia? Eres tú y soy yo. Somos cada uno de nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Y dice, de esta manera vamos a ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. De esta manera todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez tal como es Cristo. Hermano, nos falta. A veces somos bien inmaduros. A veces reaccionamos de formas que no agradan a Dios. Nos cansamos fácilmente. Como las cosas de Dios son voluntarias y son secundarias, ahí no me pagan. ¿Para qué? No tengo que mostrar responsabilidad ni compromiso. Mi trabajo nada más. Y vivimos solo para las cosas terrenales y materiales y no estamos pensando en la eternidad, que lo que hacemos para Dios hace eco
y tiene fruto en la eternidad. Es más, si pudiéramos ir a la eternidad, diríamos que cuánto tiempo desperdicié en cosas que no valían la pena. Y la Biblia dice que va a haber recompensas, no sé si tú sabías, y que según cada uno edificó seremos premiados, dice la Escritura. Eso es bíblico. Dice, de esta manera todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Y continúa diciendo, así dejaremos de ser como niños. Los niños se quejan, son berrinchudos, son a veces inmaduros y a veces así somos espiritualmente nosotros. Niños que cambian de creencias, van de aquí para allá cada vez que alguien les dice algo diferente. Mira el globito, mira el dulcecito. Y el niño se va. Hijo, no te salgas, no te atravieses la calle. Y ahí ve el niño, me están ofreciendo un dulcecito, y se va. Y a veces así somos nosotros, nos alejamos del Señor por tonterías. Y dice que no seamos como niños que cambian de creencia cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Verso 15, más bien al vivir la verdad con amor. ¿En dónde debemos vivir, hermanos? En la verdad. ¿Y cómo la debemos vivir? Con amor. Dice, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza, que es nuestro capitán, que es nuestro jefe, que es nuestro Señor. Y el verso 16 dice, por lo que Él hace que cada una de las partes del cuerpo, según el don que ha recibido, ayuda a las demás para que el cuerpo entero y unido crezca y se nutra de amor. ¿Sabías que ese versículo habla de ti? ¿Cuántos de ustedes sabían que este versículo está hablando de ti? Está hablando de ti y de mí, de cada uno de nosotros. Esto es la iglesia, el pueblo de Dios viniendo a capacitarse en su palabra para vivir para Él, para ayudar a otros, para que nos importe el reino de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si quieres que Dios se interese en lo que tú te interesas, interésate en lo que a Él le interesa. Amén. Dice el verso 17, por eso les digo e insto de parte del Señor que no vivan ya como los paganos, como la gente que no conoce a Dios, ciegos y confundidos. Ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón. No te vuelvas ignorante, no endurezcas tu corazón, vive en la luz de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, por esto que hemos hablado antes de la resurrección y victoria de Cristo, nos dice que seamos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Segundo punto, rápidamente, progresando siempre en la obra del Señor. Quiero preguntarte, ¿estás sirviendo al Señor en su obra? ¿Estás progresando? ¿Has mejorado? Dices, no, yo he aprendido a confiar en Dios y a descubrir mis dones, a orar por los necesitados, a encontrar cómo puedo yo ayudar y hacer una diferencia. He aprendido a dar de mis recursos para el reino de Dios, que es parte responsable de la vida cristiana y que hace que la obra de Dios avance. ¿Estamos progresando siempre en la obra del Señor o no? Progresando significa abundando, abundar o desbordar, excediendo, sobrepasando lo ordinario o lo necesario. Este versículo nos habla a que progresemos, que abundemos, que excedamos en servir al Señor, en tener su reino presente en nuestras vidas. Para progresar necesitas metas, ¿sabías? ¿Cuántas veces quiero bajar de peso? Pues ¿cuánto quieres bajar? 5 libras, 10 libras, 1 libra por semana. Tengo que ir a caminar. No nada más va uno a bajar de peso porque ¿ya has pensado en bajar de peso? Sí, ya lo he pensado. Y sí, siempre lo pienso, ¿no? Sí. Pero ¿de qué nos sirve pensarlo si no ponemos acción, si no cerramos la boca cuando viene el panecito y los buñuelos y los tamales? Ya les voy a arruinar su Navidad. Qué mal, pastor. Les voy a arruinar todo lo rico que viene en esta temporada. Dice, para abundar en algo necesitas intención, acción y perseverancia. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces, ¿qué necesitamos para progresar en la vida, en la obra del Señor? Necesitas intención, necesitas hacerlo, necesitas perseverar en hacerlo. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes por qué dice conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano? ¿Por qué dirá esto Pablo al haber hablado de la seguridad de la resurrección y la victoria de Cristo? Consciente significa sabiendo, recordando
teniendo muy presente que, ¿sí? ¿Por qué crees que habla de eso? Que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque sabemos que trabajar para Dios a veces implica sacrificio. Relacionarte con personas que son distintas a ti, que tienen otros temperamentos, otras expectativas, y que al servir a Dios juntos en la iglesia, de repente hay malentendidos, desacuerdos, no me gusta esto, no me gusta el otro, y no todo es color de rosa. Es parte del involucrarte en una comunidad a servir a Dios. Pero sabemos que a Cristo el Señor servimos y de Él recibiremos la recompensa. Y nos vestimos de amor y aprendemos a tolerar a los que son diferentes a nosotros y extendemos la gracia de Dios, porque no solamente se trata de completar un trabajo, sino de edificarnos unos a otros para que Cristo sea formado en nosotros cuando le servimos. Amén. Consciente, sabiendo, recordando, teniendo muy presente que su trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, tu trabajo en el Señor no es en vano. No es vacío, no es por nada. La palabra vano, esta palabra es la misma palabra que dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, la kenosis. Él se vació de sí mismo tomando forma de siervo. No es algo vacío, inefectivo ni sin valor. Lo que haces para Dios vale mucho. Gracias a cada uno de los que sirven. Levanta la mano, ¿cuántos de ustedes sirven en un ministerio en Iglesia Vida? Levanta la mano. Gloria al Señor, gloria al Señor. Un aplauso para nuestros hermanos, gloria a Dios. Gracias. Gracias por lo que hacen. Tu trabajo, hermano, es necesario, es útil, es usado por Dios y tiene un gran valor. Es necesario, es útil, es usado por Dios y tiene un gran valor. Voy a leer una vez más, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, estamos ya en diciembre, el último mes del año 2024. Quiero que sepan lo que Dios nos ha permitido experimentar como iglesia, como equipo, gracias al trabajo de cada uno de ustedes. Cada vez que hay un invitado, le pedimos, si es tan amable, de pasar a la cafetería, hablamos con ellos, les damos la bienvenida, les decimos que estamos para servirle, para crecer en Cristo. Y este año, hasta ahorita, todavía faltan algunas semanas para que acabe diciembre, pero hemos recibido 404 tarjetas de personas invitadas en Iglesia Vida. 40 personas recibieron a Cristo. Gloria al Señor, gloria al Señor. 40 personas recibieron a Cristo y tuvimos 32 bautismos. Gloria a Dios. Y ¿sabe qué? Aún así yo digo, quiero más, ¿no? Porque falta tanto por hacer. Mire cuántos somos. Si cada uno de nosotros ganara para Cristo a alguien, y es Dios el que salva, pero nosotros somos los pies de las buenas noticias de salvación. ¿Usted cree que será mucho pedir que cada uno de nosotros en este 2025 que viene traiga un amigo? Si invitas a 10, ¿será mucho pedir que uno de los 10 venga? ¿Cómo ve? ¿No sería un problema maravilloso que no quepamos aquí y que digamos, pastor, es que no cabemos, pastor, es que no hay sillas, es que pastor, ahí ya no podemos? ¿Sabes lo que hay que hacer? Tenemos que hacer una fila, así. No vamos a cerrar las puertas para que todos los vecinos pasen y dicen, ¿qué está pasando allá? ¿Están vendiendo pan o qué? Hay filas y filas y filas y filas. Es una buena estrategia. La gente va a ver qué estará pasando, ¿no? Vamos a ir a ver qué hay. ¿Será mucho pedir que podamos pensar en una persona que venga a los pies de Cristo en un año? 365 días. ¿No podremos invitar a un amigo, a una amiga, hablarle de Jesús, tenerlo en la lista de oración? ¿Cómo ve, iglesia? ¿Será mucho? ¿Una persona? ¿Una? Seríamos el doble de personas. Cristo sería glorificado. Tendríamos que ir a New Life a pedirles que por favor nos renten, aunque sea en un sábado, y estar ahí lleno con 1500 personas cantando y alabando a nuestro Rey, a nuestro Dios. De enero a noviembre tuvimos 404 tarjetas de personas invitadas. Casi el 25% de ellos tomaron los estudios bíblicos de integración.
se han integrado a grupos de vida y algunos inclusive ya sirven como voluntarios en algún ministerio. Gloria al Señor, 100 personas. Pero ¿qué pasó con las que se fueron? Sí hay personas que se van, ¿sabías? Cada iglesia pierde el 15%. Vivimos en tiempos difíciles donde la gente se va. No somos dueños de la gente, somos hermanos donde nos amamos y juntos servimos al Señor, queremos agradarle. Pero la gente se va de las iglesias, ¿no? Ya no me gustó, ya me entró el mundo, ya no. La gente es inconstante. Los estudios bíblicos de integración, que ahorita vamos a entregar diplomas, 218 personas asistieron, 79 completaron todos los estudios y tuvimos a 10 pastores de otros países. Gloria al Señor. El ministerio matrimonial ayudó a 15 parejas. Imagínate 15 parejas que pudieron recibir orientación, ayuda, unos más que otros, pero ayudó a este ministerio de hermanos queridos de nuestra iglesia. El seminario bíblico en línea, cientos de estudiantes de 26 países. Hay un grupo que tengo en WhatsApp con 130 pastores de distintos países que estamos pasando principios de ministerio, de crecimiento, de lidiar con el ministerio cuando es difícil. El canal de YouTube de Iglesia Vida y el canal del pastor tuvieron 3.2 millones de views, 960,000 horas vistas, casi 1 millón de horas vistas. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Miles de vidas que escucharon la palabra de Dios y fueron ayudados. Por eso comparte los mensajes, porque pueden tocar corazones y vidas. Recibo mensajes de pastores. Un pastor me escribió y dijo: pastor, tengo 17 años sirviendo al Señor. Dice, me metí a escuchar a ciertos pastores, abracé cierta postura teológica, me sentía desesperado, me sentía que perdí mi pasión por el evangelismo, lo que antes yo vivía, y llegué a aceptarlo como una postura correcta. Llegaron sus videos, sus enseñanzas, empecé a ver en las escrituras y me quitaron la venda de la postura teológica que había abrazado. Le doy muchas gracias, gracias pastor, y le pone abajo, me salvaste la vida. O sea, en una expresión de que me salvaste en lo que estaba cayendo. Gloria al Señor. En eventos que tuvimos en el 2024, conferencia de hombres con 88 hombres, conferencia de mujeres con 177 mujeres, más de 500 personas en distintos momentos de vida, fe que llegaron. El campamento de jóvenes el 19 de julio del 2024 se entregaron a Cristo 8 jóvenes, de los cuales 2 se bautizaron. Gloria al Señor por eso. Hermanos, número 1, quiero darle las gracias a los que son fieles en dar, porque eso hace posible la obra de Dios. Número 2, quiero decirte que dar es un principio bíblico. Dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. En el Antiguo Testamento Dios había establecido el diezmo, apartar la 10ª parte. En el Nuevo Testamento no es una obligación el diezmo. En el Antiguo Testamento sí lo era. Y era una forma de decir, de todo lo que recibo, una parte sé que es de Dios. Y eso sostenía a los levitas y a los sacerdotes para que el culto de Dios en el Antiguo Testamento continuara. Y dice la Biblia, pruébenme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hablando de ese principio del diezmo. En el Nuevo Testamento hay el principio de que demos según hayamos prosperado. Yo quiero animarles a no quitar el dedo del renglón. Sabemos que vivimos tiempos difíciles y ustedes nos importan, porque sabemos que ahorita viene diciembre, muchos trabajan en construcción, trabajos han escaseado, hay que orar unos por otros que el Señor provea, queremos que estén bien. Y cuando eso sucede, entendemos que todos estamos cortos, pero te animo, hermano, y te desafío en el Señor a que seas parte de todo lo que Dios está haciendo. Y yo no les estoy pidiendo que ustedes hagan algo que yo mismo no hago. Yo lo hago y yo no toco el dinero de la iglesia. Yo no tengo acceso a las cuentas como pastor. ¿Sí? Y eso es la manera correcta. Tenemos que mantener un testimonio limpio, un testimonio íntegro delante de Dios y de los hombres. Pero sí les digo, la iglesia tiene gastos. Yo les animo a crecer, a ser fieles para que sostengamos lo que Dios está haciendo. Y nos interesa que ustedes estén bien. No queremos que nadie pase necesidad, queremos que Dios les bendiga. Por eso es un área que es responsabilidad de los que somos parte. Si tú eres invitado, esta iglesia no se la pasa enfatizando el dinero, ni estamos aquí por el dinero, estamos aquí
porque Dios ha sido fiel y Dios nos ha llamado a servirle. Y Dios ha hecho cosas grandes entre nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro en nuestro lugar. Si Dios ha hablado a tu corazón con el mensaje de hoy, pídele al Señor que te ayude, que te fortalezca. Recuerda que eres llamado a ser firme e inconmovible, progresando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este desafío que tú nos das a permanecer firmes en base al poder del Evangelio y a la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús que nos ayudes, que nos fortalezcas. Señor, pedimos que tú nos lleves adelante a los planes que tú tienes para nosotros, para Iglesia Vida. Que Padre, que tú proveas y bendigas y derrames tu bendición de lo alto, Señor, para que tu iglesia camine haciendo tu voluntad. Gracias por estos ministerios, que este lugar sea lleno de tu presencia, de tu gloria, de vidas transformadas por el poder de Cristo. Haznos instrumentos en tus manos, Señor. Danos fidelidad para servir. Pon en el corazón de tu pueblo dar de lo recibido de tu mano, Señor, también para que tu obra continúe siempre firme y fuerte. Provee trabajo al que no tiene ninguno, Señor. Provee, Señor, provisión financiera a aquellos que están batallando. Dale la sabiduría y la manera de salir adelante. Bendíceles, guárdales, Señor. Guarda nuestras familias espiritual y moralmente, a nuestros hijos. Queremos ser un pueblo que proclama tu nombre y vive en tu voluntad, Señor. Guarda nuestro corazón para estar firme en ti. Padre, ayúdanos. Así como estamos, rápidamente, si Dios habló a tu corazón, iglesia, en algún área que tienes que rendir al Señor, de mantenerte firme y estar inconmovible y progresar en la obra del Señor. Si Dios habló a tu corazón, ¿cuánta gente valiente dice: Señor, yo soy un soldado para ti, cuentas conmigo, Señor, de proclamar tu nombre, de orar por mi iglesia, de orar para que tu palabra se expanda, de compartir la fe con otros? Gloria a Dios por esas manos levantadas. ¿Cuántos levantan su mano? ¿Cuántos se ponen de pie ahorita y dicen: Señor, haz una obra conmigo? Aquí estoy, Señor, heme aquí. Aquí está tu soldado, aquí está tu sembrador y agricultor espiritual. Aquí está, Señor, un atleta que va a correr la carrera de la fe y proclamar a Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor.